¿Qué es lo que está pasando con las ciudadanas en Bogotá, capital de Colombia? Bueno, eso es lo que nos estamos preguntando desde hace días, meses, semanas e incluso hasta años. Sin embargo, en las últimas semanas se ha arremetido una oleada continua y sistemática de abusos contra las mujeres en la capital. Y seguramente usted, como nosotras, nos hemos preguntado, bueno, ¿y esto a qué se debe? De acuerdo con Valentina Montoya, quien es experta en movilidad y género y asimismo es profesora en la Facultad de Derecho de los Andes, ha explicado en su entrevista con la revista digital de los Rolling Stones en este año 2022 que vivimos en una cultura patriarcal y machista, lo cual hace que el cuerpo de las mujeres se vea únicamente como un objeto, representándose así en el espacio público y privado, y la respuesta de los funcionarios a este tipo de denuncias con un ¿y quién la manda a ir vestida así? Asimismo, es necesario entender que la dominación masculina y la violencia simbólica que ha permitido a la civilización colombiana y especialmente bogotana a normalizar la violencia en todo tipo de situaciones, especialmente contra la mujer, permitiendo así la continuidad de este tipo de despreciables actos, lo cual termina normalizando toda la situación. Y esto causa que no se genere un proceso legal adecuado para las víctimas, haciendo que las consecuencias sean tanto inmediatas como progresivas. Un ejemplo de esto es que cuando una mujer es abusada en un espacio público, próximamente hará todo lo posible poder evadir ese espacio donde pues ocurrió el suceso, lo cual podrá resultar en más gasto de dinero y asimismo más gasto de tiempo. De hecho, Montoya también indica que cada vez que una mujer es acosada o abusada sexualmente en espacios públicos, en el fondo el mensaje es: entre a la casa porque usted no pertenece al espacio público, y eso es supremamente grave. Incluso no solamente expertos en movilidad y género están hablando sobre esta situación. Al investigar en diferentes campos es posible evidenciar que este tema ha sido tratado incluso en tesis de grado, lo cual ha permitido ver desde diferentes puntos de vista una misma problemática que es el abuso sexual en espacios públicos, especialmente en el sistema de transporte masivo Transmilenio. Uno de los ejemplos es el caso de María Camila Sánchez, quien es una periodista de la revista Dinero. Ella fue agredida sexualmente en uno de los vagones de Transmilenio el día 10 de julio de 2014, es decir, hace bastante años, por lo cual esto no es una problemática reciente. Sin embargo, hacemos puntuación a este tema debido a los últimos casos que se han presentado y que se han denunciado, lo cual ha hecho que también diferentes colectivos feministas se unan aún más a la lucha tanto de la violencia en el espacio público como en el privado. Sin embargo, por ahora continuamos con el caso de María Camila Sánchez. Como les comentaba, ella fue agredida sexualmente en uno de los vagones de Transmilenio en horas de la noche, básicamente a la hora de salida de su trabajo, donde Transmilenio en hora pico suele ser bastante lleno, bastante congestionado, y ese tipo de espacios es donde los abusadores aprovechan para abusar a sus víctimas, sea de cualquier manera, tanto un acceso carnal violento de manera directa como asimismo toques o rozamientos. El trayecto de María Camila Sánchez era bastante sencillo. Ella salía desde la estación del Parque El Virrey hacia el Portal de la 80. Durante su trayecto, María Camila sintió un roce en su ingle 2 veces. Sin embargo, ella tenía bastante miedo que este sujeto fuera armado durante su trayecto y pudiera estar en riesgo su vida al denunciar públicamente cuando pasó esta situación dentro de Transmilenio. Es por ello que ella no se sintió en la capacidad de realizar la denuncia inmediata. Sin embargo, ella esperó hasta llegar al portal para denunciar dicha situación a uno de los funcionarios. Sin embargo, este sujeto ya había escapado en uno de los Transmilenios que funcionan como alimentadores en la capital. Sin embargo, el caso de Camila para su época fue bastante revolucionario, pues ella, con todo el enojo que sentía sobre la situación, publicó un tuit en su cuenta privada donde exponía su descontento y desagrado con la situación que se había presentado un par de horas antes.
Sin embargo, seguramente Camila no esperaba que este tweet fuera tan popular y tan reconocido, lo cual ha permitido que los medios de comunicación tradicionales cambien algo que se llama agenda setting, que es básicamente las noticias más importantes y más relevantes, y que se den lugar gracias a las redes sociales a este tipo de denuncias en espacios de comunicación tradicionales. Sin embargo, esto lo hablaremos un poco más adelante en los tips de usted qué puede hacer para evitar este tipo de situaciones si es testigo de ellas. Resultados por parte de Transmilenio muestran que en el 2021 se cometieron más de 103 casos de diferentes experiencias de violencia sexual hacia las mujeres. El transporte público de Bogotá ha tomado algunas rutas de prevención que fortalezcan la respuesta institucional. Acorde a diferentes encuestas realizadas por el distrito, se ha encontrado que en el 2016 se cometieron más de 3.518 presuntos delitos sexuales hacia la mujer en la ciudad y que 617 de ellos fueron en vías públicas. En el 2017 se cometieron 3.511 presuntos delitos sexuales contra las mujeres en la ciudad, de los cuales 682 fueron en vías públicas. De este modo, entre el 2016 y el 2017 hubo una variación de 7 casos y 65 de ellos fueron denunciados. Si ha llegado hasta acá y no le ha causado ningún impacto, déjenos decirle que también hace parte del problema. Si por otro lado todo esto le revuelve las tripas, usted ha dado un paso hacia la empatía y a la conciencia de esta problemática. Seguramente se está preguntando ¿qué ha hecho el Estado? Bueno, se han emitido diferentes planes de acciones como lo son equipos territoriales que realizan actividades pedagógicas a partir de casos reales, búsquedas activas de casos ante el evidente subregistro, presencia de abogadas en hospitales y clínicas, abogadas y psicólogas en la URI de Puente Aranda, en el programa distrital Me Muevo en Paz. ¿Y usted como ciudadano qué puede hacer? En un primer paso, que estos casos sean escuchados y que muestren la realidad de las víctimas sin revictimizar el proceso. Últimamente se han podido movilizar diferentes acciones en contra de dichos abusos gracias a las denuncias en redes sociales. Sin embargo, este impacto muchas veces solo se genera en pequeños grupos o en grupos afines a la lucha contra el abuso sexual. Es por ello que es importante compartir esta información no solo para su círculo de seguidores o con quienes comparten sus redes sociales conozcan esta información, sino para que también los medios de comunicación tradicionales que suelen prevalecer en Colombia establezcan su agenda setting, teniendo presente la importancia e interés informativo que tiene este tema. Estos casos de abuso sexual dan impotencia al ver que algunos sí salgan a la luz pública y se solucionan con rapidez simplemente por tener alguna influencia o ser reconocido en alguna de las plataformas digitales. Y ahí es donde todos nos preguntamos, ¿y el resto de casos que no salen en las noticias qué? ¿En dónde quedan? ¿Se solucionarán con la misma rapidez de los que aparecen en los noticieros? Me parece algo bastante injusto que las autoridades tengan preferencias en algunos casos, por así decirlo, y no se tomen el tiempo de investigar cuántos más de estos casos aparecen a diario de los que nadie se entera y quedan en la impunidad.